Buenas tardes, amada iglesia. Un abrazo muy especial. Damos gracias al Señor que nos permite en esta tarde tener nuevamente un tiempo devocional para seguir buscando la dirección de Dios en medio de todas las cosas que estamos viviendo. No olvidemos que siempre lo que necesitamos buscar es la dirección de Dios. Y lo que necesitamos es el consejo sabio y maravilloso de nuestro Creador en todo tiempo, en todo momento. Tal vez haya muchas cosas que no podamos entender con mucha claridad, pero hay algo que sí necesitamos con todo nuestro corazón entender, y es cuál es nuestro refugio, dónde está nuestro escondedero, dónde encontramos la fortaleza, dónde está la esperanza de nuestras vidas. Y tal vez hayan muchas cosas del mundo y de lo que está sucediendo en el mundo que pudiéramos no entender, pero en medio de todo lo que estamos viviendo sí necesitamos entender que Dios es la respuesta para nuestro corazón, y necesitamos entender qué es lo que Dios quiere con nosotros en medio de todo lo que está sucediendo, donde Dios nos está hablando, donde Dios está extendiendo sus cuerdas de amor y nos está llamando para estar junto a Él, junto a su corazón. De manera, mis amados, que dispongamos nuestro corazón y vamos a orar, dándole gracias a Dios con todo nuestro ser y nuestras fuerzas. Padre, te damos muchas gracias con todo nuestro corazón en esta preciosa tarde, que nos permites una vez más, Señor, poder venir ante tu presencia, Dios. Venir, Señor, a tus brazos. Venir, Señor, para ser cubiertos con tu poder, con tu dirección. Venir, Señor, para, bendito Dios, postrar nuestro corazón ante ti, para rendirnos, Dios, ante tu presencia, para rogarte, mi amado Dios, que nos permitas entender, Señor precioso, dónde está nuestro refugio, nuestro escondedero, dónde está la fortaleza y la vida que necesitan nuestros corazones, sino en ti, maravilloso Dios. Ciertamente tú has dicho que en los postreros días tinieblas cubrirían la faz de la tierra, mas sobre nosotros nacería el sol de justicia. Señor amado, permite que tu rostro resplandezca en este tiempo sobre nuestras vidas, para fortalecernos, para llenarnos, para inundarnos con tu maravillosa presencia. Queremos, precioso Dios, no solamente poner nuestras vidas en tus manos, sino las vidas de nuestros hermanos en la fe, de nuestras familias, ponerlos delante de ti, aún los que han estado, Señor, saliendo positivos, Dios, con las pruebas del COVID, para que sea tu mano guardándolos, protegiéndolos. Tenemos la vida de Dorita, de Juan Manuel, la vida de Pablito, toda su casa, su familia, en tus manos, así la vida de todos nuestros hermanos, para que los guardes, Señor, para que los fortalezcas, para que en medio de todas estas situaciones, allí sobre su salud, esté tu mano preciosa obrando y manifestándose con tu precioso poder y tu maravilloso amor. Señor, gracias porque nos permites una vez más estar aquí reunidos en tu nombre para invocarte, para clamar, Señor, no solamente por este tiempo devocional que nos permites como iglesia, sino para poder vivir delante de ti, porque es el llamado que nos estás haciendo. Permite, oh Dios, que podamos oír tu voz, que te podamos conocer y que podamos entender, Señor, todo lo que tú estás obrando y hacia dónde nos estás dirigiendo aún en medio de todas las cosas que acontecen, Señor. Gracias por amarnos, gracias por hacernos ver tu misericordia y tu maravilloso amor. Por favor, dirígenos a través de tu palabra. Ponemos este tiempo en tus manos con gratitud, en el nombre precioso, puro y santo de Jesús, nuestro eterno Salvador. Amén y amén, Señor. Muchas gracias. Aleluya, mis amados hermanos. Continuamos y vamos por favor allá al libro de Ruth. Me acompaña en el capítulo número 1, versículos número 1 al 6. Dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí.
Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Y veíamos el devocional de ayer, cómo toda esta historia empieza a acontecer en el tiempo de los jueces, y ya miramos que una particularidad de este tiempo de los jueces es que no había rey sobre el pueblo de Israel, y que cada uno hacía lo que le parecía, y que una y otra vez se repite la constante en el libro de Jueces de que el pueblo siempre estaba inclinado a hacer el mal. Y vimos ya varios aspectos respecto de todo lo que acontecía en el tiempo de los jueces, y que necesariamente era un tiempo difícil, un tiempo complicado económica, social, espiritualmente para este hombre Elimelec y su familia. Y vemos que en una ciudad en particular, que es donde se sucede toda la historia, Dios permite un acontecimiento. Y es que sobre esta ciudad, como dice el verso número 1, dice que venga hambre sobre esta tierra, venga una necesidad, ¿cierto? Y nos damos cuenta que en medio de todo lo que acontece, Dios permite crisis de las cosas naturales, como lo vemos hoy en día, crisis de las cosas naturales, y crisis de las cosas naturales para podernos llevar y conducirnos a las cosas espirituales. Ciertamente vemos que el propósito de Dios para con nosotros, y el propósito de Dios para con este hombre Elimelec y su familia, era acercarlos a Él, a un conocimiento real y verdadero, y llevarnos a entender hacia dónde se va conduciendo el hombre cuando Dios no es quien gobierna su corazón, cuando Dios no es el que gobierna su vida de una manera tremenda. Vino hambre allí a la ciudad de Belén. No olvidemos que Belén significa casa del pan. Escaseó el pan natural para que ahora ellos empezaran a tomar del pan espiritual. Hacia allí era hacia donde los quería conducir Dios. Belén era un lugar donde se podía conseguir mucha comida normalmente. Era un lugar que en su tiempo era reconocido como un lugar de abundantes cosechas, un lugar donde abundaba el trigo, y por esa razón era conocido como casa de pan, como un lugar donde había abundancia, donde había suficiente alimento, pero bien particular que en ese lugar donde había abundancia, definitivamente hubo una manifestación que puso un freno a todo lo que estaba aconteciendo allí. No olvidemos que hemos visto en qué condición vivía la gente en esa época. Y a causa de eso, si nosotros vamos allí a Levítico, por favor un momento para entender algo, Levítico, en el capítulo número 26, Levítico, en el capítulo número 26, vamos a encontrar de una manera tremenda que Dios muchas veces utiliza instrumentos o utiliza situaciones para poder disciplinar a su pueblo, para que, como dice la Escritura, que si hay juicios de Dios sobre la tierra, es necesario que el juicio de Dios siempre empiece sobre su casa, sobre su pueblo. Nosotros muchas veces consideramos que el hecho de que expresemos que Dios es amor, pasamos y obviamos, o muchas veces consideramos que entonces el que Dios tenga amor significa que Dios no actúe, que Dios no obre, que Dios pase por alto toda la maldad del hombre. Y no es así. Ciertamente Dios es amor, pero unido al amor de Dios está la justicia, y por causa de la justicia de Dios se hace necesario que Dios tenga que obrar, que Dios tenga que manifestarse en medio de la tierra, como lo vamos a ver aquí a través de la palabra, aún no solamente en el mundo, sino especialmente en el corazón de su pueblo, que es un corazón que necesita cada día ser tratado y ser direccionado para que nuestra búsqueda de Dios no sea
simplemente tener un rótulo como creyentes, un rótulo como cristianos, pero en nuestro corazón estar realmente distanciados de Dios. No olvidemos lo que el Señor ha advertido, que este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y el deseo de Dios no es tener un pueblo que le honre de labios. Dios no está buscando un pueblo que simplemente le cante canciones, un pueblo que simplemente repita porciones bíblicas, sino un pueblo que derrame su corazón delante de Él, un pueblo que pueda entender que Él es la única fuente que puede saciar nuestro corazón, que puede llenar nuestra vida, que puede traspasar todo nuestro ser. Entonces dice la Escritura que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Muchas veces Dios ha disciplinado al hombre a través de situaciones con las que Dios está llamando la atención para que el corazón del hombre vuelva a Dios, para que el corazón del hombre se humille y reconozca que realmente no se sostiene a sí mismo, sino que es Dios que lo sostiene. Si me acompaña allá a Levítico, por favor, Levítico en el capítulo número 26, si se ubica por favor ahí en el versículo número 19, vamos a dar cuenta que toda esa hambre que vino allí fue traída por el Señor. Muchas veces obviamos lo que puede decir la palabra, pero tantas veces nos damos cuenta que las victorias que tuvo Israel fue las victorias que Dios trajo. Dios fue el que venció, pero muchas veces también nos damos cuenta que en los momentos en los que Israel fue derrotado fue Dios mismo el que los derrotó, fue el Dios mismo el que los entregó a esta causa, por causa de lo que había dentro de su corazón. Mire lo que dice allí, entonces en el 26:19, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Y allí en todo este Levítico 26, desde el verso 14 en adelante, viene hablando en especial de la desobediencia, de no oír al Señor, de no atender el llamado de Dios, de no atender las palabras de Dios, de poder oír sin oír, porque muchas veces oímos la palabra sin haber oído a Dios en lo que nos estaba expresando a través de su palabra. Porque es que no se trata, mis amados, de escuchar predicaciones como tantas veces lo hacemos. Escuchamos uno y otro tema, pero no oímos a Dios, no oímos a Dios en su hablar, no oímos a Dios en el llamado que nos está haciendo, no oímos a Dios en la invitación, no oímos a Dios en cómo está extendiendo sus cuerdas de amor y nos está atrayendo hacia Él. Porque no olvidemos que el vacío del hombre no es económico, que el vacío del hombre no es social, que el vacío que el hombre tiene es un vacío de la vida de Dios. Y cuando el vacío que el hombre tiene, que es la vida de Dios, es saciado por Dios, entonces toda la vida del ser humano empieza a cambiar, porque ahora su vida depende de Dios. No olvidemos cómo vivía el hombre en el huerto del Edén, que en el huerto del Edén el hombre, como tenía una relación correcta de dependencia con Dios y Dios era su única fuente, de esa misma manera Dios tenía una correcta relación con el hombre y tenía una correcta relación con todo lo creado. Cuando su relación y la vida de Dios dejó de estar en el hombre cambió toda su relación con el hombre y también cambió toda su relación con lo creado. O sea que todo cambia a partir de la vida de Dios. La vida de Dios es la que nos cambia, la vida de Dios es la que nos transforma, la vida de Dios es la que obra de una manera especial. Entonces vino una situación que vemos que vino de parte de Dios. Aquí, en el libro de Ruth, vino hambre sobre la faz sobre la tierra, dice aquí la Escritura. Y este varón que vivía en Belén de Judá, en un lugar donde había abundancia, donde era conocido como casa del pan, porque había suficiente alimento por la clase de tierra que había allí fructífera, y de pronto todo esto cambió, pero detrás de ese cambio estaba el Señor. Y estaba el Señor para llamar la atención de ellos, para llamar la atención de su corazón. Viene un momento de crisis, y ese momento de crisis viene con un propósito: llamar la atención de estos corazones hacia el Señor. ¿Qué estamos nosotros haciendo en medio de la crisis? Y la pregunta es: ¿dónde nos estamos refugiando? Porque nuestra tendencia como seres humanos es siempre huir de las situaciones, no enfrentarlas, no poder en medio de ellas buscar a Dios para
que sea de la mano de Dios poder encontrar qué es lo que Dios quiere conmigo, qué es lo que Dios está obrando, qué es lo que Dios quiere hacer en mí, en mi corazón, en mi espíritu y en todo mi ser, sino a dónde puedo ir, donde todas estas cosas no me afecten, donde todo esto que está sucediendo no afecte mi vida, no afecte mis cosas, no afecte las cosas que son valiosas para mí. Pero muchas veces eso es lo que buscamos en medio de nuestro caminar y de nuestras vidas. Y aquí vamos a darnos cuenta que cuando vino esta situación, dice en el versículo número 1, que cuando vino esta situación de prueba allí sobre ellos, dice que este hombre dejó el lugar donde había sido puesto por Dios, el lugar Belén, la casa del pan, para ir a su propio lugar, ¿cierto? Para ir en su propia dirección, para ir en su propio camino. En lo que vemos aquí, vemos que en medio de esa situación no corrieron a refugiarse en el Señor, no corrieron a buscar cuál era la voluntad de Dios en medio de todo lo que estaba sucediendo y de todo lo que estaba pasando. Nosotros tenemos que percatarnos de esto. Siempre Dios tiene hombres y mujeres que ha tocado en su corazón y han permanecido ahí fieles al Señor. Y tenemos que entender cómo Dios nos está hablando a todos y cada uno de nosotros de manera personal y particular. Porque muchos justos han sufrido en medio de situaciones de juicio que Dios ha traído sobre la faz de la tierra. Vemos en el caso de Jeremías. Jeremías era un hombre de Dios. Jeremías, sin ser un hombre perfecto, sin ser un hombre que no hubiera necesitado redención, porque como todos los hombres ha sido redimido y lavado por la sangre de Cristo. Pero este Jeremías, en medio de su corazón rendido al Señor, vivió toda esa desolación que vino sobre la ciudad de Jerusalén en su época, y sufrió en medio de toda esa situación, sufrió en su corazón, sufrió todas estas cosas que estaban aconteciendo, pero aún en medio de todo lo que estaba sufriendo, porque el hecho de que pasen cosas sobre la tierra no nos exime de pasar situaciones que puedan afectar nuestras vidas. Pero miren lo tremendo, en medio de todas esas cosas, lo que no dejó de caer el corazón de Jeremías es que siempre dijo: esto meditaré y aún recapacitaré en mi corazón por sus muchas misericordias. Es que no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias, porque ellas son hechas nuevas cada mañana. Y vemos allí esa gracia maravillosa del Señor obrando para fortalecer la vida de Jeremías, cuando todas aquellas cosas que estaban afligiendo la nación también afligieron su vida, pero él necesariamente fue conducido a mirar la esperanza que había en el Señor. Nosotros vemos como Josué y Caleb, dos hombres que en medio de una generación que fue rebelde en su corazón, que no quiso creerle a Dios y que por causa de eso fue dejada 40 años en el desierto, aquellos hombres que tantas veces animaron al pueblo diciéndole: creámosle a Dios, si Dios ha dicho que nos iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel, pues es Dios el que va a hacer la obra, Dios es el que nos va a conducir. Pero la gente no quiso, quería nombrar sus propios capitanes para devolverse nuevamente a Egipto. Y a causa de esto, Dios dictaminó 40 años de que se quedaran en el desierto. Ellos le creyeron a Dios, pero aún así, por causa de ese designio del Señor, les correspondió quedarse 40 años en el desierto. Pero aquellos hombres no se quedaron los 40 años quejándose y lamentándose, porque a ellos les correspondía pasar un sufrimiento con todo el resto, siendo que ellos sí habían permanecido ahí en la búsqueda del Señor. Pero ¿qué hicieron durante esos 40 años? Permanecieron en la búsqueda de Dios. Y a Dios, en medio de esta situación que ha traído sobre la tierra, está obrando. Entonces lo que nosotros necesitamos en medio del obrar de Dios es estar conectados con el corazón de Dios. Y allí permanecieron, conectados todo el tiempo al corazón de Dios, confiando en Dios. No se quedaron 40 años en el desierto llenos de queja, sino que pasaron la aflicción que hubo sobre la nación, pero pegados de la mano del Señor. Pero nos vamos a encontrar que también Dios viene hablando a muchos corazones y a áreas de nuestras vidas que tal vez creemos estar tener rendidas a los pies de Cristo, pero que no están rendidas. No olvidemos que esto no es un asunto de palabrería, no es un asunto de decir cosas bonitas, porque muchas veces es lo que hacemos, es proclamar versículos bonitos, pero sin ahondar, sin humillarnos,
sin pasar tiempo con Dios. Y ahí es donde Dios quiere obrar un cambio, porque no olvidemos que el nombre de Elimelech se tenía como significado el Señor, o mi Dios es rey, o mi Dios es mi rey. Y necesariamente nos damos cuenta que aunque él tenía ese título en su nombre, ese significado en su nombre, en la realidad de su corazón esto no acontecía. Porque cuando vino la prueba, no ocurrió a refugiarse en Dios, sino corrió a refugiarse en un lugar que pudiésemos llamar un lugar de estancamiento. Vio en la tierra de Moab y vio allí la tierra de Moab como el lugar donde hubiese la salida para su corazón. En lugar de correr a los brazos de Dios, huyó a un lugar para en ese lugar poder encontrar la salida para su vida. Hoy estamos viviendo situaciones muy tremendas en nuestra nación, pero ¿a dónde vamos a huir? ¿A dónde nos vamos a ir? ¿De qué ciudad nos vamos a ir para qué otra ciudad? ¿Y hacia dónde nos vamos a ir si salimos de un lugar para ir a otro lugar que está en las mismas condiciones? Nos damos cuenta que Dios nos está llamando no para salir de un lugar físico, sino para entrar en una vida espiritual. Nos está llamando es para entrar en una relación con Él. Pero ¿qué hizo este hombre Elimelech? Vio a Moab como la salida, no vio a Dios como el refugio de su corazón, como el momento donde Dios hablara a lo profundo de su ser, a esas áreas que no estaban rendidas a los pies del Maestro. Y huyó, fue a ese lugar, se fue con toda su familia y llegó a Moab. Moab ciertamente es un lugar de estancamiento. Y es un lugar de estancamiento porque la Biblia nos habla de una manera muy especial. Si nosotros miramos allí en Jeremías, por favor no pierda esto y acompáñenme allá a Jeremías, por favor, un momento, en el capítulo número 48. Jeremías, en el capítulo 48, habla de Moab de esta manera tan tremenda. Mire lo que dice Jeremías en el capítulo número 48, en el versículo número 11. Quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio, por tanto quedó su sabor en él, y su olor no ha cambiado. O sea, salió del lugar donde Dios estaba llamando su atención para que miraran a Dios, para ser traspasados por la vida de Dios, pero él buscó un lugar como salida para su situación. Buscó un lugar, fue a Moab, y ciertamente este Moab es un lugar de estancamiento, como dice aquí la palabra, refiriéndose a Moab como alguien que no fue vaciado de quién era él a causa de que no pasó ciertas situaciones que permitieran que fuera vaciado. Y es bien tremendo que muchas veces Dios permite situaciones para vaciarnos, y esto pareciera redundante lo que voy a decir, pero revísalo bien en tu corazón y nos vamos a dar cuenta todo el sentido que tiene. Muchas veces Dios permite situaciones para vaciarnos del vacío de Dios que hay en nuestro corazón, para sacar ese vacío de Dios que hay en nuestro corazón y para llenarnos de Él, para llenarnos realmente de su vida, para llenarnos realmente de su presencia, para llenarnos realmente de Él. Mira que nosotros necesitamos entender que necesitamos ser sacados de nuestra dureza, que necesitamos ser sacados de nuestra rebelión, necesitamos ser vaciados de la frialdad que hay en nuestro corazón, vaciados de la indiferencia que tantas veces está gobernando nuestras vidas, que están gobernando nuestros corazones. No olvidemos, mis amados, que en las crisis es donde se empieza a evidenciar lo que realmente es valioso en el corazón de una persona. Y nos damos cuenta que aunque el nombre de Elimelech tenía por significado mi Dios es rey, para la realidad de la vida de Elimelech no era, porque cuando vino la crisis no fue a Dios para que Dios fuera el que gobernara en medio de su situación, sino que se fue para un lugar de estancamiento donde no quería ser vaciado de aquellas cosas que necesitaban ser arrancadas, que necesitaban ser quitadas, que necesitaban ser vaciadas de su corazón, que necesitaban ser vaciadas de su vida. No olvidemos que en las crisis es donde se evidencia qué es lo que hemos atesorado
en nuestro corazón. ¿Qué vemos en la vida de Elimelech? Que escogió su propio camino, que escogió su propia dirección. Dejaron el lugar de Dios para irse a buscar su propio lugar, para irse a buscar sus propias cosas. En lugar de acercarse a Dios, terminaron con sus decisiones alejándose de Dios. ¿Qué decisiones podemos estar tomando en este momento? Que en lugar de llevarnos a una cercanía de Dios, nos están llevando es alejarnos de Dios en medio de todas estas crisis y de todas estas situaciones que podemos estar enfrentando o que podemos estar viviendo. Pero mis amados, hay algo muy especial. Nosotros vamos a encontrar que Dios ha dispuesto un camino para que seamos llevados de regreso a Él. Ellos fueron allí a Moab, y en Moab fueron 10 años. 10 años de estancamiento, 10 años donde su vida necesariamente, en lugar de avanzar y en lugar de mejorar, mire que ellos se fueron huyendo de la muerte que podía producir el hambre, y en su vida lo que encontraron fue la muerte. Como dice la palabra, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, este la hallará. Se fueron huyendo de la muerte y encontraron fue la muerte, porque necesariamente se fueron a buscar en el lugar equivocado. Mis amados, la única forma de hallar la vida es encontrando al Señor, y es allí hacia donde Dios nos está conduciendo. No olvidemos que muchas veces Dios nos estrecha el camino, pero nos estrecha el camino no porque nos quiera destruir, nos estrecha el camino es porque nos quiere llevar a un encuentro profundo con Él. Había estrechado el camino de ellos, era para llevarlos a un encuentro profundo con Él, mis amados, pero Dios nos va llevando a retomar el camino. Si se ubica ahí en el versículo número 6, dice de Ruth, capítulo número 1, verso 6, dice: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó que en el campo de Moab Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Y miren lo tremendo. Si miramos allí en Apocalipsis, en el capítulo número Apocalipsis, en el capítulo número 2, en el versículo número 5, nos vamos a encontrar cómo Dios nos da pautas para el regreso, y nos da pautas para ser llevados de regreso nuevamente a aquello que abandonamos, de habernos salido de la voluntad de Dios, de habernos salido de una relación con Dios, de habernos ido a refugiar en el lugar equivocado. Y aquí aparecen unas pautas bien especiales. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. No olvidemos que le habla a esa iglesia de Éfeso que sigue haciendo muchas cosas, pero que el Señor le dice que ha dejado lo más importante: su primer amor, su relación, su dependencia, su comunión con el Señor, que Dios fuera la fuente de su corazón. Y el Señor le dice, por tanto, recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Y nos vamos a encontrar aquí un llamado a 3 cosas, un llamado bien especial. Hagamos una pausa en el camino y recordemos de dónde hemos caído, de dónde hemos caído. Hemos caído de una relación y de una comunión con Dios. ¿De dónde ha caído el hombre? No olvidemos que el hombre fue creado en el huerto del Edén, en un lugar llamado lugar de deleite mutuo, para que viviera una relación íntima con el Señor. ¿Y qué fue lo que se rompió? El hombre se alejó de Dios porque se alejó de esa relación con Dios. Entonces recuerda de dónde has caído. Ese recuerda para Noemí era volver a escuchar: Dios ha visitado a su pueblo y ha traído pan. Y empezó a recordar: es que yo no soy de este lugar, yo no soy de Moab, yo no soy de este lugar donde mi corazón está estancado. Yo soy de Dios, yo le pertenezco a Dios, mi fuente es Dios. Recuerda de quién has estado tal vez alejado, separado, y de lo que Dios nos está llamando a reconciliarnos. Tal vez a unos a seguir afirmando la relación con Dios, a otros a revisar esa vida religiosa que tal vez tenemos y salir de una vida religiosa para entrar a una vida espiritual, y a otros que un día probaron de Dios pero que se dejaron absorber por muchas cosas y están alejados, a los que Dios los está llamando a regresar. Recuerda de dónde has caído. Y el segundo llamado que el Señor hace ahí es arrepiéntete, y arrepiéntete. Mira lo tremendo. Este arrepentirse no tiene que ver simplemente con un lamento, sino con un cambio de dirección. No tiene que ver simplemente con sentir pena, porque es lo que a veces pasa en nuestro corazón.
que nos lamentamos por algo, pero no tomamos un cambio de dirección. ¿Qué hizo aquella mujer? Necesariamente tuvo un cambio de dirección. Se levantó de Moab para regresar a la ciudad de Belén, para regresar a la casa del pan. Necesariamente eso es arrepentimiento, dejar el camino que tomamos para retomar el camino de Dios, dejar ese camino donde estamos sin Dios para ahora empezar a caminar nuevamente tomados con Dios, tomados de la mano de Dios, sujetos a Dios, buscando a Dios, encontrando que la vida solamente está en Dios. Y dice ahí que volvamos a las primeras obras de una manera especial, porque Dios ha visitado a su pueblo. Mira lo tremendo. Si nosotros empezamos a mirar, en Lucas expresa de una manera muy especial. Acompáñenme en Lucas rápidamente. Ya casi vamos a terminar por esta tarde hermosa, pero en Lucas, en el capítulo número 1, en el versículo número 77, nos vamos a dar cuenta de cuál era el pan que Dios había provisto en Belén. No olvidemos que Dios está hablando del pan que dio del cielo, el verdadero alimento que necesitan nuestros corazones. Había escaseado el pan físico, pero ahora había sido provisto el pan celestial. Ahora había sido provisto el pan que viene de parte de Dios, la provisión maravillosa de Dios para el corazón. Y dice el 1:77, cuando se habla de aquella profecía dada por Zacarías y del anuncio que Juan el Bautista iba a hacer, diciendo, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. ¿Qué escuchó aquella Noemí? Que Dios había visitado a su pueblo. ¿Y dónde visitó el Señor a su pueblo? Cuando envió a su Hijo, cuando vino aquella luz maravillosa, aquel que vino a habitar entre nosotros, para traernos las buenas nuevas. Y las buenas nuevas era la vida misma de Dios, que se manifestó y se derramó en la cruz del Calvario para alcanzarnos a todos y cada uno de nosotros, para que volvamos a las primeras obras. ¿Y cuáles son las primeras obras? Allí donde Dios es el todo, donde Dios es la fuente, donde Dios es el sustento, donde Dios es el que sacia y llena mi corazón de una manera sobrenatural. Alimentarme de Él, llenarme de Él, para que Él sea la fuente de mi corazón, para que Él sea el que llene mi vida de una manera especial, como dice Colosenses capítulo número 3, en el versículo número 10 y 11, donde dice la Escritura, que seamos revestidos del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, donde ya no hay judío, circuncisión no hay circuncisión, bárbaro ni escriba, excita o libre, sino que Cristo es el todo y en todos de una manera especial. Allí donde Dios nos va llevando a que Él es el todo de nuestro corazón y de nuestras vidas. El pan en la casa del pan es el pan que descendió del cielo, el pan vivo, como dijo Jesús, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, el pan que nos dio el Padre para comer y para alimentar nuestro corazón y para llenar nuestras vidas de una manera sobrenatural con su hermosa y poderosa presencia. De manera que encontramos pautas de regreso en medio de todo lo que estamos viviendo y de todo el llamado. Tal vez no sabemos cuánto pueda durar todo esto, no sabemos cómo van a irse dando todas las situaciones. Vemos que la palabra advierte que cada vez las cosas sobre la tierra van a ir siendo más críticas, pero ciertamente para los creyentes van a ser días de más esperanza, porque Dios nos está llevando a tener todo nuestro corazón puesto en Él, a encontrar, como dice acá, que miremos, que recordemos de dónde hemos caído, que nos arrepintamos, que nos detengamos, que haya un giro en nuestra vida para que ya no sea un caminar sin Dios, sino un caminar donde Dios es el todo para nuestros corazones, y esas obras donde Dios es la fuente de nuestro corazón y no queremos movernos en nuestras fuerzas y en nuestra capacidad, sino en la dependencia maravillosa de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta preciosa tarde por tu amor, por tu bendición, por tu misericordia maravillosa. Te damos gracias, precioso Dios, porque eres tú el que nos puedes dar dirección. Tal vez, Señor, en los momentos de crisis se está desnudando en nuestro corazón
¿Qué es lo que pesa? Y tal vez hemos querido, Señor, tal vez huir de las situaciones, tal vez encontrar dónde pudiera ir que estas cosas no me afectaran, Señor. Pero Padre, tú has permitido situaciones para desnudar qué es lo que está pesando en nuestro corazón, para sacarnos de un mundo, Dios de los cielos, efímero, para sacarnos de un mundo superficial y para llevarnos al mundo real de una comunión contigo. Nos estás llamando, Dios de los cielos, que miremos de dónde hemos caído, como le dijiste a aquella iglesia de Éfeso, que había dejado el primer amor, que volvamos allí, Señor precioso, que miremos, precioso Rey, que fuimos creados fue para que el gobierno tuyo sea el que esté en nuestro corazón, y que cuando tú gobiernas en mi corazón, tú me pones en armonía con el hombre y me pones en armonía con todo lo creado. Señor amado, que haya un arrepentimiento, un volvernos, no un simple lamentarme en mi corazón, porque la tristeza del mundo, bendito Dios de los cielos, Señor, precioso Dios, produce muerte, porque solamente es un lamento, pero no produce un cambio de dirección. Pero la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, produce un cambio, un detenernos de caminar sin ti, para ahora caminar, señores, corriendo a tus brazos, no huyendo a lugares de estancamiento como huyó Elimelech y su casa, sino volviendo a la casa del pan, para ser alimentados con el pan que descendió del cielo, para entender que tú nos has visitado desde lo alto y nos has provisto la vida de Cristo, para que nos alimentemos de ella y para que por Cristo seamos llevados al corazón del Padre. Señor, permítenos meditar todas estas cosas con detenimiento y entender cuál es nuestro verdadero refugio, cómo tú nos estás hablando y cómo tú estás llamando nuestras vidas a una comunión íntima contigo. Señor, te damos gracias y te bendecimos, poniendo esta palabra en tus manos, rogando que nos hables y nos permitas entender más de tu propósito en todo este tiempo. Muchas gracias. En el nombre santísimo de Jesús. Amén. Y amén, Señor. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Mis amados, qué bueno que el Señor nos permita ir meditando con todas estas cosas que nos van fortaleciendo, cosas con las que personalmente Dios ha hablado mucho a mi corazón y me está llamando y me está convocando y está tocando mi vida para venir más a Él. Y sé que es el propósito de Dios con todos nosotros, porque no olvidemos, al ver la historia directa de Elimelech, nos damos cuenta que Dios no quiere tratar con todos como grupo, sino que Dios está tratando con todos, pero de manera personal. Dios está tratando contigo de manera personal, como lo está haciendo conmigo. Nos está hablando a todos y cada uno para llevarnos a ser totalmente dependientes de Él y para que Él sea la fuente que se hace en nuestro corazón. No olvides que mañana a las 10 de la mañana estaremos conectados nuevamente para recibir la palabra de Dios. Prepárate, que no sea un tiempo de sentarse a charlar, sino un tiempo de reunirnos, de recibir de Dios, de ponernos en contacto con el Maestro, y no solamente nosotros, sino que podamos compartir con otros de la palabra que recibimos, de la palabra con que Dios nos está hablando, y podamos ser instrumentos para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Amados, un abrazo, Dios los bendiga, que tengan un resto de sábado muy feliz en el nombre bendito de Jesús. Muchas bendiciones para todos.